¿Qué podemos dar? ¿Verdad? ¿Qué podemos dar para un mensaje de aniversario? Y siempre estudiando el libro de Gálatas, ¿verdad? Ustedes saben que los domingos en la mañana estamos estudiando la carta a los Gálatas y, y precisamente el pasaje que sigue nos da la clave, para eh, como qué es lo que Dios tiene que decirnos, ¿verdad? Como iglesia. Eh, ustedes saben que lo más importante, si tiene una hoja ahí, si tiene una hoja de los apuntes, y si no puede anotar, yo entiendo, ¿verdad? La lluvia a veces nos impide un poco ahí usar el lapicero, si no pasa directo, ¿verdad? La hoja. Pero este mensaje, ¿verdad? Lo hemos llamado participando en el ministerio. Como iglesia, ¿verdad? Como iglesia, una iglesia no es simplemente que tiene que haber un pastor para predicar. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es cada miembro, ¿verdad? Si usted viene a este lugar, usted es un miembro de esta iglesia. Y el cuerpo necesita a cada miembro para poder sobrevivir. Entonces, si como cristianos, nuestro deber es participar en el ministerio. Y yo estaba orando para que Dios eh, pusiera estas palabras que voy a decir a continuación, y pensando en todos los años que hemos vivido atrás, de veras que solamente Dios lo pudo haber hecho, ¿verdad? Recordemos que la iglesia no es este edificio, ¿verdad? La iglesia no es este techo. La iglesia somos nosotros. Y yo creo que hay un mensaje de Dios para nosotros esta noche. Dice así, versículo, si tiene ahí en sus notas, en Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 10. Dice Gálatas 6, de 6 a 10, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Yo voy a orar rápidamente, quiero que me acompañes en esta oración. Señor Dios, gracias, Padre, infinitas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, en este lugar. Padre, por cada alma, Señor, que se ha convertido aquí, Señor, por cada hermano, Señor, que ha decidido obedecerte en el bautismo, en el discipulado, en el evangelismo. Señor, por cada decisión, Señor, que se ha tomado en este lugar, basado en tu palabra, Señor. Yo quiero que tú te lleves toda la gloria, Señor, por eso. Señor, tú sabes que nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Tú eres el que hace la obra, Señor. Alguien puede sembrar, pero alguien puede regar, pero solamente tú haces crecimiento. Señor, y gracias Padre, porque ahora somos un cuerpo en Cristo, y podemos venir, Señor, aquí para gozarnos semana tras semana, Señor, pero somos un cuerpo, somos un organismo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a estar vivos, ayúdanos a participar, cada uno de nosotros, Señor, para que podamos crecer. Y no solamente para que lleguemos hasta estos 12 años, sino que, Señor, que podamos seguir adelante hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Ayúdanos de veras, ayúdanos para seguir. En tu nombre oramos, ayúdanos también con este mensaje, Señor, y que sean tus palabras, Señor, que no sean mis palabras, que sean tus palabras y tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíen. Y si es posible, Señor, que tú controles esta lluvia y que permitas que podamos tener un poquito de silencio y que podamos concentrarnos. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces recordemos rápidamente que
esta carta, ¿verdad? Esta carta de los Gálatas, Pablo escribe, ¿verdad? Porque había mucha urgencia. Y Pablo está tratando de decirles, ustedes están siguiendo otro evangelio que no es el evangelio que yo he recibido, ¿verdad? De parte del Señor. Ellos estaban haciéndole caso a un grupo de personas que estaban diciendo que está bien, que que está bien que puedan convertirse a Cristo, pero para llegar a ser completamente salvos, ellos necesitaban hacer una obra, y específicamente era la obra de circuncisión. Y por supuesto Pablo, al ver esto, él escribe esto con mucha urgencia. Ahora, después de haberles explicado el Evangelio, después de haberles dicho cómo obtuvo el Evangelio, ¿verdad? Que él lo obtuvo de parte del Señor, después también de señalarles la doctrina, Pablo da unas reglas en cuanto a nuestro andar espiritual. Y este andar espiritual lo hemos visto a través de todo el capítulo 5. Y entonces son cosas muy prácticas, para nosotros, y tiene que ver con la forma en la cual nos relacionamos con otras personas. Después de haber visto algunas responsabilidades que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si un hermano, ¿verdad? Como decía el versículo 1, Gálatas capítulo 6:1, que si un hermano es sorprendido en alguna falta, dice que toda la iglesia, ¿verdad? Toda la iglesia, después de andar en el Espíritu Santo, ¿verdad? Después de ser espirituales, tiene el deber de restaurar a ese hermano, ¿verdad? Y cuando empezamos ahí con el chucuchuco, ¿viste lo que hizo aquel? Ya no estamos andando en el Espíritu Santo. Ya no estamos convirtiendo en los jueces. Y cuando Dios quiere es que restauremos a la persona que ha sido sorprendido en alguna falta. Esta falta quiere decir el pecado, ¿verdad? Pero se abre a muchas otras más. Y luego Pablo dice, ¿por qué? Usted tiene que considerarse a sí mismo. Porque todos somos tentados y todos podemos caer. Entonces, por supuesto, nadie quiere ser sorprendido en alguna falta, ¿verdad? Nadie quiere ser sorprendido en algún pecado. Pero hermanos, todos somos iguales. Y tarde o temprano nos va a tocar a nosotros. Yo espero que a nadie, ¿verdad? Pero por eso es necesario andar en el Espíritu Santo, para no satisfacer las obras de la carne. Porque si estamos satisfaciendo las obras de la carne, vamos a ser sorprendidos tarde o temprano. Entonces, así tenemos que cumplir nuestra parte también. Y ahora, llegamos a estos versículos. Gálatas 6, del 6 al 10. Nos hablan de nuestra participación, ¿verdad? Y aquí yo les hablo a los que se consideran miembros de esta iglesia, ¿verdad? Los que han tenido muchos años de estar con nosotros. Cada uno de nosotros tiene que participar. Y lo que Pablo dice aquí en versículo 6, vamos a ver aquí el primer punto, dice versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué debemos participar? Esa es la pregunta. Porque todos, y lo que pasa es que cuando alguien tal vez tenga este concepto de ser cristiano, de ser cristiano es nada más ir a una iglesia todos los domingos, ¿verdad? Y si esa iglesia no me gusta, entonces yo voy a otra que sí me gusta tal vez, yo voy a otra que tenga aire acondicionado, ¿verdad? Y que no se le meta el agua, ¿verdad? Porque es muy incómodo. Entonces yo voy a ir a otra iglesia, porque lo importante es ir a una iglesia y ya, punto. Lo que Pablo nos dice es que tenemos que ser un cuerpo en Cristo. Y esto es precisamente lo que es la iglesia. Cada uno de nosotros tiene el deber de participar. Y Pablo en las cartas de él dice que el cuerpo de Cristo es un organismo. Y dice que todos los miembros se ayudan entre sí, ¿verdad? Y entonces cada uno de nosotros somos miembros. Si usted es cristiano, si usted se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Cristo Jesús, usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Y es algo automático. Dios te pone en el cuerpo de Cristo. Y entonces cada miembro debe participar. ¿Y por qué? Porque todos hemos sido enseñados en la palabra de Dios. Porque todos hemos sido enseñados en la palabra de Dios.
Y por el contexto, ¿verdad? Ya sea el que haya sido sorprendido en alguna falta, ¿verdad? Y haya sido instruido ya otra vez en la Biblia para que no lo haga otra vez, o simplemente si has estado acá, ¿verdad? Y a través de las predicaciones de los cultos, a través del discipulado, luego a través de muchos ejemplos de otros hermanos, ya ha sido edificado, ¿verdad? Entonces es un mensaje para todos, tanto para el que ha sido sorprendido en alguna falta y también para el que no ha sido sorprendido en alguna falta todavía, ¿verdad? Entonces es un mensaje para todos. Dice, el que es enseñado en la palabra, de una u otra forma, nosotros debemos de participar en el cuerpo de Cristo, participar en el ministerio. Aquí podemos nosotros completar el proceso de discipulado, ¿verdad? Y por supuesto, ustedes saben que el discipulado no son simplemente lecciones, ¿verdad? Como dicen, no, ya pasé la primaria, ya me gradué y todo esto, ahora ya. No, el discipulado es un proceso que nos ayuda a ser más como Cristo, ¿verdad? Y eso lo vamos a estar haciendo hasta que Cristo venga por nosotros. Entonces, y por supuesto, aquí en esta iglesia, ¿verdad? Si usted viene aquí en esta iglesia, usted sabe que nosotros no tenemos, por ejemplo, un buen ministerio de entretenimiento, ¿verdad? No tenemos un ministerio de dramas, ¿verdad? Un ministerio de mimos, ¿verdad? Que en otras iglesias sí lo tienen. Pero lo que tenemos es mucho más importante. Es el ministerio de la palabra de Dios. Y sin la palabra de Dios, jamás estuviéramos aquí presentes. Entonces, por eso es que nosotros debemos de estar agradecidos porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Ahora, dice esta frase, haga partícipe, ¿verdad? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe. Entonces, todos comprendemos la importancia de participar en cualquier cosa, ¿verdad? Si usted es un miembro, de una familia, usted tiene que participar, ¿verdad? Cuando ya vas creciendo, ¿verdad? Y cuando ya eres un niño o un adolescente, tu mamá te va a decir, vean, de vez en cuando tiene que lavar los platos, ¿verdad? Eso es participar, ¿verdad? Si estás en el trabajo, ¿verdad? Usted tiene que hacer su participación, ¿verdad? No solamente llegar y sentarse en el escritorio y punto. Usted tiene que participar. Y así es también en la iglesia. Uno debe de participar, uno debe de estar activo, debe de ayudar. Ahora, esta palabrita, partícipe, estudiando un poco esta palabra, ¿verdad? Para los estudiantes de la Biblia hay algo que se llama la concordancia Strong, ¿verdad? Son palabras que vienen del griego, ¿verdad? Y nos ayudan a veces un poco para estudiar a profundo la palabra. Esta palabra, ¿verdad? Partícipe, viene de la misma palabra que en griego se traduce koinoneo, ¿verdad? Para los que ya llevan tiempo en el cristianismo, ustedes saben que esta palabra es koinonía y se traduce compañerismo, pero no solamente compañerismo como el que acabamos de tener ahorita, ¿verdad? No solamente de comerse aguillo ahí de vez en cuando juntos, ¿verdad? Tener compañerismo bíblico es un compañerismo total, ¿verdad? Es participar, es compartir tanto espiritualmente como también a veces materialmente. Cuando uno participa en algo, a veces involucra tocarse el bolsillo, ¿verdad? Y luego en otras cosas buenas que ya ahorita les voy a decir. Pero, por ejemplo, para tener un contexto, ¿verdad? Dice rápidamente unos versículos, Romanos 15:27 dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, pues si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales, ¿verdad? Esto Pablo hablando en un contexto de que Pablo estaba haciendo una recolecta para unas iglesias, para llevar ayuda a unas iglesias de Jerusalén que estaban pasando por un mal tiempo. Entonces, dice también,
En segunda de Corintios 8, desde el 1 al 4, no vamos a ir allá, pero dice que también la iglesia de Macedonia, ¿verdad? Dice que ellos le ruegan a Pablo y le dice que ellos tienen también el privilegio de participar, ¿verdad? Ellos querían participar. Y si conoces un poco la historia de Macedonia, ellos eran pobres, y no solamente pobres, eran pobres en extremo, y aún así ellos querían participar. ¿Verdad? Ellos querían participar de esta ofrenda ahí para los santos. El libro de Filipenses también, dice el libro de Filipenses 4, el libro de Filipenses 4, versículo 15, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Verdad? Pablo está hablando aquí de ofrendas, ¿verdad? Para su ministerio misionero, que es un contexto de dar y recibir y dar. Dice también otro pasaje, segunda de Pedro 1. Voy un poquito rápido, ¿verdad? Por el tiempo. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Verdad? Pero dice que nosotros, los que hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, hemos sido participantes de toda promesa espiritual. En Cristo, hermanos, en Cristo nosotros tenemos el perdón de pecados, tenemos vida eterna, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, la podemos meter en la mente, ¿verdad? En nuestro corazón, tenemos la promesa del Espíritu Santo, es más, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, viviendo, ¿para qué? Para que cuando un día de estos Cristo venga por nosotros, Cristo nos lleve al cielo y estemos con Él para siempre. Esas son promesas espirituales, y en Cristo hemos sido participantes de eso. Entonces, si Dios nos ha dado tanto, si Dios nos ha hecho partícipes, nosotros también debemos de participar unos a otros, tanto a nivel espiritual, que ya lo voy a explicar, como también a nivel material. No es tan solo venir y comer ahí de vez en cuando un refrigerio, ¿verdad? Es algo más. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos algo más. En Cristo tenemos un compañerismo bíblico. Somos una familia espiritual. Ahora, yo, pensando en el mensaje y pensando en estos 12 años que el Señor nos ha dado, yo no vengo aquí para hablar de ofrendas, ¿verdad? Ustedes saben que, yo tengo mi trabajo, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Que todavía tengo un trabajo, ¿verdad? Y de ahí viene mi sostén, ¿verdad? Y para mi familia. Pero lo que voy es que, obviamente yo no vengo aquí para hablar de ofrendas, hermanos. Esto es algo, como ya lo hemos visto, eso es algo entre Dios y cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero lo que es el compañerismo bíblico, ¿verdad? Yo creo que nos falta un poco más. Nos falta un poco más de compañerismo bíblico. No solamente de sacar sus bolsillos, no, eso no. Nos falta compartir nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo que a veces se nota es que solamente, por ejemplo, hacemos como cadenas de oración cuando alguien está grave, ¿verdad? Cuando alguno de nosotros, algún familiar está en el hospital o la está pasando muy mal. Pero a veces, durante la semana, si todo sale bien, es como si no existiera ninguno de nosotros. Y allá, sí, ay, me toca ir el domingo, a ver qué pasa. Eso no es un compañerismo bíblico. Y eso no es lo que Dios quiere. Y no me refiero simplemente, bueno, entonces ahora voy a reunirme más con
entre semana. No, no, no es eso. Es de estar orando los unos por los otros, de estar compartiendo ahora la palabra de Dios. Y por eso también, por eso es que a partir del próximo mes de junio, por eso es que vamos a abrir todos los viernes para hacer cultos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de vernos más, a pesar de que usted diga que no, ¿verdad? Nosotros tenemos la necesidad de vernos más. ¿Por qué? Porque somos una familia espiritual y tenemos muchas cosas en común en Cristo Jesús. Entonces, ya lo saben, especialmente para las personas que nos visitan, ¿verdad? Todos los viernes a partir de junio nos vemos aquí a las 7 de la noche, si la lluvia nos permite, ¿verdad? Pero bueno, entonces, luego nosotros debemos de hacer partícipes, nosotros debemos de participar también en el ministerio con nuestro tiempo, con nuestros talentos y con nuestro tesoro, ¿verdad? Que es decir, el dinero, ¿verdad? Ahora, no vengo a hablar de ofrendas, ¿verdad? Pero el principio que Pablo quiere establecer aquí, el versículo 6, es que tenemos la responsabilidad de proveer, ¿verdad? A los que están cargados. Tenemos la responsabilidad de proveer a los que están más necesitados que nosotros a veces. Y si Dios te pone en el corazón ayudar a alguien, hágalo. Y por eso es que tenemos a veces aquí, bueno, ahí a veces ponemos una caja, ¿verdad? Para que usted ponga un vívere ahí, ¿verdad? Ya sea frijoles, arroz, lo que sea, ¿verdad? No ponga arroz con pollo, ¿verdad? Porque si no los perros hacen fiesta. Pero el asunto es que ocupamos ayudar. A veces algunas familias que la están pasando un poquito mal, perdón. Dice Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahora, ¿por qué digo que no voy a hablar de ofrendas? Porque toda cosa buena, ¿verdad? No solo se refiere a dinero, ¿verdad? O como muchas veces nosotros pensamos, bueno, es que sin dinero no se puede hacer nada. Pero no, toda cosa buena se refiere a toda cosa buena. Y tanto también a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque también hay cosas buenas a nivel espiritual. Por ejemplo, compartir un devocional con todos nosotros, ¿verdad? Si Dios te da un mensaje, si Dios te da un versículo y usted quiere venir aquí al frente para compartir con otros, eso es toda cosa buena. Y eso es algo buenísimo. ¿Por qué? Porque no solamente es la persona que se pone aquí a hablar, es de parte de todos los miembros. Y por eso siempre queremos abrir esas oportunidades, ¿verdad? Para que alguien comparta aquí un devocional con nosotros. Y eso es una cosa buena, ¿verdad? No se refiere al simplemente dinero, ¿verdad? También compartir el testimonio de salvación acá al frente con todos, ¿verdad? Para que todos seamos edificados. ¿Cómo fue que yo llegué a Cristo? ¿Verdad? Y eso es algo, una cosa buena. O simplemente abrir la Biblia con alguien, ¿verdad? Si no quieres venir al frente, abrir la Biblia con alguien y decir, mira lo que aprendí esta semana, mira este versículo, cómo me llegó de aquí y allá. Y eso es una cosa buena, hermanos. Pero a veces falta eso. Dice, hablando de, ustedes saben la historia, ¿verdad? No vamos a ir allá a los versículos, pero hablando de Marta y María, ¿verdad que sí? Ustedes saben ya la historia, ¿por dónde voy? Hablando de Marta y María, ¿verdad? Ellos estaban ahí en la casa y llega el Señor Jesús, ¿verdad? Lázaro también estaba por ahí. Marta, ¿verdad? Marta estaba afanada, ¿verdad? Por todos los quehaceres que ella tenía que hacer y seguramente le estaba sirviendo ahí arroz con pollo a todos, ¿verdad? Pero le dice Marta a Jesús, Señor, dígale a María que venga para que me ayude. Pero dice Lucas 10:42, pero solo una cosa es necesaria, hablando de cosa buena, dice, solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cosa buena, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa buena parte, hermanos? ¿Cuál es esa buena parte? Estar a los pies del Señor Jesús,
estar al lado del Señor Jesús, escuchando lo que Él tenía que decir. Con un fresquito o sin un fresquito, no importa. Eso es una cosa buena y es la cosa más necesaria que tenemos como cristianos. Es la palabra de Dios. También nosotros somos partícipes, ¿verdad? Con nuestras palabras, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes, ¿verdad? Llegan a veces, seguramente algo se tocó en el mensaje y algunos, ¿verdad? Algunos han dicho, vea, pastor, gracias. Pero bueno, por supuesto no es mío, es por supuesto la gracia para Dios. Pero eso es bueno también porque quiere decir que por lo menos estabas poniendo un poquito de atención. También somos partícipes cuando damos de nuestras ofrendas, cuando damos nuestro tiempo, cuando estamos tratando de ayudar a alguien, o simplemente venir para preguntar, mira, ¿en qué puedo ayudar? O simplemente empezar a ayudar con algo. Y eso es una cosa buena, ¿verdad? No solamente se refiere a dinero. Entonces, o por ejemplo, si alguien te está discipulando, ¿verdad? ¿Por qué no llamarlo de vez en cuando? Decirle, mire, Juanca, mire, Gaudi, mire, mi esposa, ¿verdad? Gracias porque estas lecciones han cambiado mi vida y yo sé que sin estas lecciones tal vez estuviera un poco perdida. Y eso es una cosa buena, hermanos. Y eso es algo que de vez en cuando falta. Entonces, el hecho de participar en el ministerio, el hecho de hacer algo en una iglesia, es un resultado natural. Es un resultado natural de andar en el Espíritu Santo. Dejar a un lado las obras de la carne y empezar a andar en el Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá, ¿verdad? No, yo no vengo a hablar aquí de ofrendas, ¿verdad? Es que algunos usan este pasaje para hablar que hay que echar, para hablar de que hay que echar dinero. Pero hermanos, también hay cosas buenas espirituales y también debemos de ser partícipes de eso. Entonces, dice el versículo 7, el segundo punto, la advertencia de no participar, ¿verdad? La advertencia de no participar. Y Pablo nos enseña la ley de la siembra y de la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha, dice el versículo 7. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por supuesto, ustedes saben que esa palabra segar se refiere a cosechar. Entonces, si no estamos sembrando en el Espíritu Santo, ¿verdad? Si no, es decir, con una participación total, una participación espiritual, estamos mal. ¿Por qué? Porque cuando uno siembra algo, ¿verdad? Y ahora hablando con Kleiber, ¿verdad? Nos pusimos a hablar de eso un poco, ¿verdad? Si usted siembra una semilla de aguacate, doña Linda, ¿cuánto tiempo se requiere para que un árbol de aguacate eche aguacates? Ajá. 6, 8 años, imagínense. Ok. Bueno. Y si uno los compra ahí, mejor, ¿verdad? Más fácil. Ok, vean. Pero si uno siembra una semilla de aguacate, va a tener que esperar 6 a 8 años para ver aguacates. Y bueno, yo por supuesto, yo no sé mucho de agricultura, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que usted siembra poco y recoge ¿qué? Y recoge mucho. Si usted siembra una semilla de aguacate y en 8 años, por lo menos, ¿cuántos aguacates debería de esperar, doña Linda? Si todo está bien con el árbol, ¿verdad? ¿Cuántos? 400, digo. Oiga, imagínense, de una semilla van a salir 400 aguacates en 8 años. Entonces, si quiere un negocio, ¿verdad? Empieza a sembrar semillas de aguacate.
Hermanos, y así es con todo. Eso es la ley de la siembra y la cosecha. Y esto es algo que todos los agricultores entienden, ¿verdad? Pero nosotros, principalmente como creyentes, debemos de tener este principio claro. Si yo siembro, hoy, ¿verdad? O mañana, si yo voy a empezar mañana sembrando en la palabra de Dios, voy a levantarme un poquito más antes, ¿verdad? Para poder leer la Biblia, para poder estar un poquito con el Señor ahí, unos 20, 30 minutos. Si yo empiezo a sembrar oración, si yo empiezo a sembrar servicio, si yo empiezo a sembrar otra cosa más, ¿qué voy a recoger? Voy a recoger mucho fruto espiritualmente. Pero si simplemente llego y me siento ahí y no hago nada, ¿qué voy a esperar recoger? Nada, por supuesto, nada. En la Biblia también nos da muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, dice, y son ejemplos negativos. Dice así en Oseas 8:7. Dice, porque sembraron viento, dice, y torbellino segarán. ¿Verdad? El viento es algo como ahorita un vientito, y luego un torbellino es algo mucho más grande. Por ejemplo, los esposos, ¿verdad? Y aquí voy a hablar un poquito de los esposos. Los esposos que solamente siembran hablar ásperamente a sus esposas, ¿qué van a recoger de aquí a unos años? Todo el mundo se fue ya, ahora sí todo se quedó en silencio, ¿verdad? Los esposos que usualmente solo siembran palabras ásperas a sus esposas, van a recoger que se van a quedar solos en unos años más. Los padres que siembran maltrato para sus hijos, cuando sean viejos, que no se quejen, que nadie los visita. Y no se quejen, porque eso fue lo que sembró. Eso fue lo que sembró. Y hermanos, y es algo, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque es algo que vemos hasta en nuestras familias. Y mucho cuidado con estar haciendo estas prácticas, porque usted siembra una semilla de aguacate y va a recoger 400 aguacates. Siembra una palabra áspera, va a recoger 400, no sé, 400 nalgadas, iba a decir, pero no. Hermanos, por ejemplo, si eres alguien que constantemente se enoja por todo, ¿verdad? Levante la mano. No. Si eres alguien que constantemente se enoja por todo, ¿qué vas a recoger? Amargura o un hígado podrido, seguramente. ¿Verdad? Pero si siembras, si empiezas a sembrar un buen trato para con los demás, vas a ser amable con todos. Y eso es lo que vas a recoger. Si le das cariño a tu familia, ¿verdad? Y no maltrato, van a querer estar contigo en las buenas y en las malas. Si andas en el Espíritu Santo, si lees tu palabra, si lees la palabra de Dios, si oras y si tratas de obedecer a Dios, ¿qué vas a recoger? Un buen fruto. ¿Y a quién no le gustaría? Si usted es cristiano, ¿a quién no le gustaría tener un buen fruto en su vida? Empezamos ahí viendo esas fotos, ¿verdad? Y todo empieza así. Todo empezó de la nada. Pero empezamos a sembrar poco a poco. Ir donde las familias, así les venga, vamos a hacer un estudio bíblico. Ustedes saben lo que dice la Biblia acerca de la seguridad eterna y todo eso. Y empezamos a sembrar. Usted empieza a sembrar. Y es lo que vemos hoy en día, y hasta más. ¿Por qué? Porque muchas personas han pasado por aquí, se han ido, ¿verdad? Por diferentes razones, pero ahí queda la semilla sembrada. Y esto es, hermanos, lo que tenemos que aprender hoy. Dios tiene ese principio también en su palabra. Dice Isaías 55, del 8 al 11, lo voy a leer rápidamente, dice Isaías 55, 8 al 11, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, porque hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si sembramos palabra de Dios en todos, ¿qué vamos a esperar? Hermanos, un diluvio de la palabra de Dios en cada hogar, en cada lugar donde vayas. Pero dice también en 2 Corintios 9, de 6 al 8, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, es decir, lo necesario, abundéis para toda buena obra. Por supuesto, el contexto tiene que ver con las ofrendas, pero pensando en las cosas buenas espirituales, si sembramos palabra de Dios en cada uno de nosotros, esa palabra de Dios va a ir hasta los hogares de las personas. Si sembramos evangelismo en muchas partes de esta provincia, esa semilla, te aseguro, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. Esa semilla va a germinar un día de estos. Y esa es una verdad universal. Todos los agricultores saben eso. Si usted siembra un limón, una semilla de limón, tiene que esperar un árbol de limón, no de manzanas. Entonces, si comenzamos a sembrar lo espiritual, acá ante nosotros podemos esperar con certeza una buena cosecha, hermanos. Una buena cosecha. Y el que siembra para el Espíritu, principalmente, por supuesto, ustedes saben que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y quiero decir, cuando Cristo venga por nosotros, y si somos creyentes, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el final es estar con el Señor, que Él nos reciba ahí en las nubes. Entonces, hoy estamos celebrando 12 años como una congregación. Y si sembramos de una manera correcta, de una manera espiritual, vamos a esperar una buena cosecha. De aquí a unos años vamos a poder enviar a nuestro primer misionero. Y eso sería una obra buenísima, ¿verdad? Pero tiene que hacerse en su debido tiempo. No vamos a mandar a un misionero injertado, ¿verdad? Tiene que ser algo natural, ¿verdad? Entonces, oremos por eso, para que Dios nos dé también un misionero o misioneros para poder enviar y sostener. Y para eso también se necesita la participación de todos nosotros. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo las fotos también, estábamos orando, hace algunos años atrás, estábamos orando casi que todos los días ahí en la casa, ¿verdad? Para que Dios trajera hombres, para que Dios trajera más hombres, ¿verdad? A este lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesitan hombres para el ministerio. Yo sé que no tenemos que decir esto de las mujeres, porque las mujeres tienen una devoción a Dios que a veces los hombres no tenemos. Pero estuvimos orando por mucho tiempo para que Dios trajera hombres. Y yo veo muchos hombres ahora. Ahora, tenemos que orar para que estos hombres sigan comprometiéndose más ahí con el Señor. Verá, dice el versículo 9, en Gálatas 6, 9 al 10. Y esto es la primera cosa que Dios quiere que hagamos. Si usted ha estado aquí por mucho tiempo, llévese 2 palabras para su casa hoy. Llévese 2 palabras para su casa. La primera es que tenemos que participar. Tanto materialmente como espiritualmente. Si usted es un miembro de esta iglesia, usted tiene que decirle al Señor, ¿cuánto tengo que dar? ¿Verdad? Porque ahora ya no se trata de un diezmo, ¿verdad? El diezmo es para el Antiguo Testamento. Pero Dios quiere que participemos.
¿verdad? Entonces que Dios ponga en mi corazón el monto que yo voy a dar. ¿Para qué? Para que este ministerio siga sosteniéndose. Y eso es parte de lo que Dios ha hecho. Ojalá pudiéramos sembrar una semilla de 500 colones, ¿verdad? Para que nos salgan ahí árboles de 5,000, ¿verdad? Ojalá, pero no, el sistema que Dios ha hecho es que cada uno tiene que participar. Entonces, si quiere un mensaje para esta noche, hermano, yo sé que pasó mucho, pero la primera es, hay que participar. Hay que participar. Donde quiera que usted vaya, usted tiene que participar. En el trabajo usted tiene que participar. En su casa usted tiene que participar. Si no, ahorita lo echan, ¿verdad? Pero y en la iglesia también tiene que participar. Y si usted es un miembro, tiene que participar también. También, ojalá que haya más personas, ¿verdad?, que quieran participar también de las cosas buenas, de la palabra de Dios, para compartir devocionales aquí con nosotros. Y la segunda cosa, la segunda palabra que yo quiero que usted se lleve a su casa hoy es: no se canse. No se canse. Y esto es lo que nos habla el versículo. La primera es participar y la otra es no cansarse. Dice el versículo 9: no nos cansemos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque participar a veces puede llegar a ser cansado. Especialmente, es más, me cuentan, ¿verdad?, que cuando usted empieza a hacer ejercicio, ¿verdad?, ¿verdad?, llega ahí y levanta las pesas un primer día y levanta 500 kilos, ¿verdad?, y al segundo día ni siquiera puede lavarse los dientes, ¿verdad? Pero ¿por qué se cansa? Porque hizo una actividad. Pero ¿qué pasa con ese deportista que va todos los días constantemente a hacer ejercicio? Ya después no se cansa. Por eso es que nos cansamos, hermanos. Por eso es que también alguien llega a cansarse en ministerio, porque no está acostumbrado a hacer cosas. Y entonces empieza así a hacer 500 kilos y ya después, al día siguiente, no puede hacer nada, porque se cansa. ¿Ah? Un amigo. Ok, entonces, hermanos, dice la Biblia, no nos cansemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce y Él sabe que a veces es cansado. Primera de Corintios 15:58. Solo un par de pasajes más, ya casi terminamos. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, no es en vano. Cada vez de que usted lee la Biblia, cada vez de que usted ora, cada vez de que usted evangeliza, no es en vano. Entonces no se canse, sigámoslo haciendo. Dice Segunda de Tesalonicenses 3:13 dice: Segunda de Tesalonicenses 3:13 dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Dice también Hebreos 12:3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si estamos a punto de cansarnos, hermanos, miremos a Cristo, que Él nunca se cansó, sino que llegó todo valiente allá hasta la cruz para poder entregar su cuerpo por nosotros. Y entonces, hermanos, cuando comparamos nuestra participación con lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos quedamos no cortos, nos quedamos cortísimos, porque no estamos participando como se debiera. Ustedes saben que el pueblo de Israel
el pueblo de Israel se cansó. Y dice así, dice Malaquías 1:13, habéis además dicho, vea las palabras de Malaquías, yo sé que tal vez ya las sabes, pero dice Malaquías 1:13, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Cuando decimos, hermanos, cuando decimos yo no quiero participar, estamos despreciando al Señor Jesucristo. Estamos despreciando su obra, lo que Cristo ha hecho por mí. Dice Isaías 40, versículo 30 al 31, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque estamos ahí agarrados de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y por último, dice segunda de Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mediante la palabra de Dios, mediante estar con el Señor siempre. Entonces, si andamos en el Espíritu Santo, sembrando obediencia a la palabra de Dios, si estamos tratando de dejar el pecado, si estamos participando en nuestra familia espiritual, quiere decir que nos estamos renovando de día y en día. Y tenemos que esperar una buena cosecha. No tenemos que esperar unos aguacates todos malos. Tenemos que esperar unos aguacates firmes y que parecen de esos aguacates mantequilla, ¿verdad? Le echa un poquito de sal con tortilla y riquísimo, ¿verdad? Así es que tenemos que esperar la cosecha ante nosotros. Algo bueno. ¿Por qué? Porque estamos sembrando cosas buenas. Entonces, hermanos, yo sé que han sido 12 años. En muchos casos nosotros nos hemos sentido cansados. Pero el mensaje de esta noche es, participemos y no nos cansemos. ¿Por qué? Porque la obra tiene que continuar. Esta no es mi iglesia, esta es la iglesia del Señor. Y si Dios quiere usarme de aquí a unos años más, perfecto. Pero si no, que traiga otra persona y que sigamos avanzando. ¿Por qué? Porque la obra es más importante que yo. La obra es más importante que cualquiera de nosotros. Pero todos tenemos que participar. Y todos tenemos que no cansarnos. No nos cansemos, hermanos, de evangelizar. No nos cansemos de discipular, discipular a otros mediante la palabra de Dios. Estas son cosas buenas, son cosas eternas. Y este es el mensaje. Este es el mensaje de esta noche. No se canse, hermanos, no se canse. Siga adelante. Vamos a orar. Señor Dios, gracias porque eres fiel. Gracias porque eres fiel, Señor, y nos has dejado hasta este momento.